Hola, les saludo. Un placer. Qué gusto que sea por este medio la charla. Es más, un poco más íntimo. Gracias al Instituto Tlahuilli por la invitación al evento, por la invitación a este espacio, a este compartir, y gracias por la introducción. Pues bien, al- les voy a platicar un poquito de lo que se trata este taller y al mismo tiempo me va a servir un poco de presentación de lo que hacemos aquí en SANEM, aquí literalmente donde me encuentro, en este salón de clases, que es donde impartimos también nuestros talleres y diplomados y donde hacemos las consultas y demás. Eh, voy a compartir pantalla. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar acá platicando con ustedes. Deliana, qué gusto. Conozco a Deliana. Bien, bienvenida. Ok. El taller, le pusimos este nombre un poco, el concepto biodescodificación, ya el título ya lo dijo mi presentadora, que es la biodescodificación, es una breve introducción, ¿no?, a la descodificación basada en este enfoque que hemos ido construyendo en SANEM, en este desarrollo que hemos hecho de la investigación del origen de los conflictos, que se le llama psiconeurobiología transgeneracional. Psiconeurobiología es una rama de la ciencia, una rama transdisciplinar de la ciencia, y esta parte de transgeneracional es un enfoque social que le damos acá. Otra forma de ver y sanar la llamada enfermedad. ¿De qué se trata este taller? Bueno, dice, ahí les va. Alcanza a ver, espero alcancen a leer. ¿Por qué elegimos el nombre de biodescodificación? Creo que lo que hacemos ya trasciende mucho más allá, pero es importante entender, eh, la biodescodificación es una idea, un concepto que se ha hecho popular recientemente, ¿no? Que ha agarrado, en 2012 empecé a estudiar este tema justamente, ya estamos hablando de 10 años. Cuando empezamos aquí en Guadalajara, hace 10 años, impartir charlas y luego talleres y este tema de la difusión, pues básicamente nadie conocía de este término, nadie conocía de este concepto, ni de la medicina germánica, ¿no? Ni nada que se le pareciera, eran muy pocas las personas. Y actualmente, básicamente, casi una de cada tres personas conoce este tema. Si le hablas o ha escuchado hablar de biodescodificación, digo, eso al menos basado en mi propia investigación. Entonces, se ha vuelto un tema bastante popular y eso es bueno en un sentido, pero luego corre otro peligro. Cuando empezamos este proceso, decíamos que era bien que nosotros, o como organización SANEM, surgió de esta necesidad de difundir información científica que permitiera entender el origen de los conflictos. Y que este enfoque que integraba no solamente la visión tradicional de la enfermedad. La visión tradicional de la enfermedad, recordemos, tiene que ver con un paradigma, con un dogma, con una visión específica del cuerpo como algo mecánico, de la célula como algo mecánico. Y hay un axioma de un patólogo, del padre de la patología, Virchow, que dice que el origen de toda enfermedad es puramente orgánico. Y con base en esta idea se ha desarrollado toda la medicina. Todo lo que conocemos como medicina oficial, como medicina moderna, se basa en esta idea. ¿Esto qué nos deja? Bueno, nos deja de lado todo lo que no sea observable a través del microscopio del patólogo. Entonces, toda esta visión de la enfermedad se, que se fue construyendo con la medicina, generó una idea de medicina puramente química. ¿En qué sentido? Puramente química. Bueno, ay, es que, perdón, déjame. Entra gente y luego se me traba el cerebrito. No soy tan multitarea a veces. Entonces, la idea del cuerpo como una idea puramente química
Es así porque la química es la ciencia de la materia. Entonces recordemos que el siglo XIX, principios del siglo XX, es donde surge la ciencia materialista que actualmente conocemos. Esta idea del mundo basado únicamente en lo que se puede medir, en lo que se puede pesar, en lo que se puede percibir a través de los sentidos. Así era la visión del mundo cuando Virchow hizo este paradigma, cuando generó esta axioma, esta idea de que el origen de la enfermedad debe ser puramente orgánico. El tema es que en este momento la idea del mundo, la idea del cuerpo estaba inspirado en la revolución industrial, es decir, en la idea de máquina. O sea, lo más avanzado, lo más evolucionado, quizá ahorita podemos pensar en redes, podemos pensar en interconexión, incluso podemos llegar a pensar un poco en toda esta interacción cuántica de la información en el universo, qué sé yo, pero en el siglo XIX, principios del XX, no. Apenas los científicos que luego estaban naciendo a veces o apenas empezando a desarrollar sus investigaciones, los científicos de la física. Entonces, el origen de la ciencia o la base de la ciencia era la máquina. Apenas estaba empezando a experimentar con la electricidad, pero la electricidad producida por elementos químicos, ¿no? Por reacciones químicas todavía, por movimiento, por fricción. Y bueno, ahí viene toda una visión del mundo que permea la forma en que vemos el cuerpo. Entonces tenemos en la medicina una idea del cuerpo como una máquina que se descompone, una máquina que se le quita, que se le pone, que se le agrega, y que genera una visión de la medicina basada en la farmacología, que es una forma puramente química también. Entonces, ¿qué idea de la enfermedad hay? Bueno, la farmacología basada en la química, basada en la patología, basada en la forma de hacer ciencia del siglo XIX, lo que generó fue un modelo estadístico. Entonces, si ustedes observan las enfermedades, se basan en la generación de un rango. Es decir, los patólogos van midiendo una serie de elementos y dicen, la salud, por ejemplo, la tiroides, debe estar entre este rango y este rango. Lo que sale del rango es enfermedad, esto es salud. Por eso cuando uno se enferma y va al patólogo, te dan un rango, que es el rango. Ah, estás dentro del rango, estás fuera de rango, estás abajo del rango. Pero eso es un dato estadístico, es una medida estadística basada en cómo los patólogos han construido la idea del conocimiento basado en este tipo de observación. Entonces, ¿qué significa entonces la medicina? Pues que cuando estás fuera del rango, químicamente a través de cirugías, te regresamos a tu rango. Entonces, por ejemplo, se te sale de rango la tiroides, te doy tiroxina, te doy químicamente, y eso te regresa a tu rango químico, pero te genera otra cosa, te afecta a otro órgano. Y ese otro órgano, no se regularmente cuando se afecta, no se asocia al medicamento tomado acá. De hecho, hay muy pocos estudios que evalúen esta interacción entre medicamentos y las consecuencias de los medicamentos. Entonces, se entiende un poco. Entonces, esta visión de la medicina, vamos, tuvo ciertos límites. Entre otros, obviamente, el hecho de que se base solamente en esta idea, la parte química y todas las consecuencias que tuvo. Digo, seguramente lo saben, que una de las principales causas de mortandad es la ingesta de medicamentos, ¿no? Hay un tema ahí bien interesante en el sentido, y bueno, y sin hablar de lo que ha pasado con vacunas y todo este asunto, que es todo un debate todavía abierto, ¿no? Pero ya estadísticamente reconocido, en los países del primer mundo, la segunda o tercera causa de muerte es la sobremedicación, ¿va? O sea, porque no, a la gente le empiezan a dar un medicamento para una cosa, luego otra, y tiene contraindicaciones que nunca nadie en las farmacéuticas estudia. ¿Por qué? Pues porque nadie estudia las contraindicaciones de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Estudian las consecuencias del medicamento comparados con medicamentos iguales, del mismo tipo, vamos a decir. Entonces, bueno, este, esta es solamente una pequeña introducción histórica. Como les vieron en la presentación, soy sociólogo y los sociólogos tenemos un vicio de dar un contexto histórico y social siempre, porque si no, como que no nos damos a entender. Bien, entonces este contexto generó la medicina.
la medicina tal como la conocemos, pero como decimos, esa medicina ha entrado en crisis. Por eso existen institutos como este en el que estamos hoy. Precisamente por eso existe este movimiento, que primero fue una especie de movimiento social, que ya es un movimiento epistemológico, que es lo que se le llamó la medicina alternativa. O sea, empezaron a surgir, más allá de la gente que nunca perdió el contacto. Mi abuela siempre, y en mi familia pues, siempre hemos tomado té, y en un montón de lados siempre hemos usado las plantas, las sobadas, la subida de mollera y cosas así como, porque en México, por ejemplo, hemos sido muy ricos en ese sentido. Pero más allá de esto, se empezó a expandir una necesidad de entender de una manera diferente la enfermedad. Bueno, entre toda esa revolución, vamos, entre toda esa revolución, ahí surgen sobre todo las medicinas tradicionales, ¿no? Estas formas de tratar la enfermedad, pero ya no con químicos, ya no con pastillas, ya no quizá ni con cirugías tal cual las conocemos, sino con otro tipo de tratamientos, con plantas, con homeopatía, con energía, ¿no? Entonces empieza a surgir todo este movimiento que podríamos llamar así, medicina alternativa, medicina vitalista, ¿no? Medicina casi siempre porque todas las medicinas alternativas coinciden en tener una visión más holística del ser humano, una visión más integral de la llamada enfermedad, es decir, empezamos a relacionar, por ejemplo, las llamadas emociones con el origen de las enfermedades. Entonces, hay muchas, por ejemplo, los homeópatas desde hace mucho ven ese tipo de correlaciones, ¿no? Entre la que vive la persona y la llamada enfermedad. Y esto empieza a ser un cambio de paradigma. Pero aquí hay un tema, el origen de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad, no? ¿Qué la origina la enfermedad? Esta pregunta se ha hecho muy poco. Las medicinas, incluyendo la mayor parte de las medicinas alternativas, no digo todas, pero sí como la idea dominante, sigue sin hacerse esa pregunta. Los terapeutas nos hemos enfocado en tratar las enfermedades, en quitar los síntomas. Y un poco, algunos un poco más, otros un poco menos. Por ejemplo, la homeopatía indaga el origen emocional para saber qué tratamiento puede ser más eficaz. Eso es importante. Entonces, lo que implica esta nueva idea de la enfermedad, lo que surge a partir de las investigaciones del doctor Hammer, de toda esta revolución que surge a partir de su experiencia tan traumática, que no voy a platicar, que es ya de conocimiento popular, la experiencia del doctor Hammer, y que a partir de eso vive este cáncer y empieza una investigación que centra su atención en buscar el origen de la enfermedad, ya no solamente en la parte puramente orgánica, química, medible, palpable a través del microscopio o de la resonancia, sino en la experiencia de la persona. Empieza a buscar esta correlación entre lo que vive la persona y lo que le enferma. Lo que tiene de alguna manera Hammer como un modelo más ordenado de esta idea es que pone en el centro las neurociencias, esta correlación entre el cerebro y el cuerpo, que es la neurobiología, ¿no? Este saber que hay una parte del cerebro especializada en la parte sensible, una parte del cerebro especializada en la parte motriz, una parte del cerebro especializada en regular mis ojos, en regular mis hormonas, etcétera, etcétera. Esa idea, Hammer la integra en su visión de alguna manera del concepto de enfermedad. Entonces construye una idea diferente de enfermedad que integra el modelo que podríamos llamar psique-cerebro-órgano. Entonces, ya no solamente se trata de preguntarle a las células, sino se trata de ver a la persona como un todo. Y Hammer va creando literalmente crea un mapa que podemos ver, se llaman las cartografías o las tablas de Hammer, donde empieza a correlacionar
Cada enfermedad empieza por cáncer y empieza a desarrollarla cada enfermedad que él conoce en su tiempo y busca a través de investigaciones qué vivió la persona, qué experiencia tuvo, qué situación traumática tuvo y específicamente cómo la vivió. Y el cómo vivirla, fíjate, esto está bien interesante, porque el cómo vive la persona, el conflicto, condiciona la parte del cerebro que procesa el conflicto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es el cerebro? El cerebro lo definimos como una inteligencia que regula la vida. Una inteligencia, hoy lo podemos entender gracias a la teoría de la información, como una interfase, como algo que está buscando información afuera para poder comunicar lo que sucede adentro. Por ejemplo, que me manda señales a mi cuerpo, que me manda impulsos a mi cuerpo para que mis células se organicen y para que mi totalidad de cuerpo se comporte de una manera específica para la continuidad de la vida. Esto es clave. También es clave entender que nuestro cerebro y nuestro cuerpo representa el resultado de un proceso que llamamos evolución, de un proceso de aprendizaje. El cerebro ha ido aprendiendo, la vida ha ido aprendiendo a continuar la vida. Así se define la vida, de hecho, ¿no? La vida la definen estos biólogos chilenos, Maturana y Varela, lo definen como un sistema que se produce, que se continúa, que se construye a sí mismo, si se encuentra en el ambiente adecuado. Este proceso de aprendizaje ha ido creando una serie de tejidos especializados en la continuidad de la vida. Entonces, cada tejido, eso es la fisiología, está diseñado para satisfacer una necesidad biológica específica. Cada tejido, la piel está hecha para algo diferente al hígado. Y en el proceso de evolución fueron surgiendo los distintos tejidos para irnos adaptando a los cambios que la vida misma nos imponía. Este proceso es bien importante. Entonces, ¿por qué? Porque lo que llamamos enfermedades, vamos, enfermedad física, es porque se afecta un órgano específico. Y dentro de ese órgano, un tejido específico, una serie de tejidos específicos, pero casi siempre el epicentro está en uno. Se empiezan a afectar otros, pero a veces la base está en el nervio, en el sistema nervioso, o empieza a afectarse otras partes, pero la base está en el sistema circulatorio, qué sé yo. Entonces, hay un tejido específico. Entonces, la pregunta que se hizo Hammer es, ¿por qué se afecta específicamente ese tejido en esa parte del cuerpo? ¿Por qué se me afecta y se me descalcifica o se me desgasta la rótula de un lado específicamente? ¿O por qué me afecta, tengo más las varices de un lado más que de otro? Se empezó a hacer este tipo de preguntas y desarrolla un modelo bien interesante, que es la llamada nueva medicina germánica, que empieza a correlacionar las llamadas enfermedades, como dije, no solamente a algo orgánico, sino a que la persona vive, aquí está la clave, una necesidad biológica no satisfecha. Entonces, este es el origen. Bueno, esto se hace un boom en Europa, porque empieza a haber como mucho movimiento social alrededor de esta visión. Un francés, Christian Fletch, aprende esto. Hammer es alemán, pero Hammer empieza a moverse, a difundir esta información por varios lados. Fletch estudia esto de la nueva medicina, él ya sabe PNL, como dije, es enfermero, y construye un modelo, una serie de ejercicios, de protocolos, una visión que él busca hacer mucho más sencilla, más sintética de la nueva medicina, que le llama biodescodificación o biodecodage, dirán los franceses. Bueno, esto hace que surja como una difusión, porque retomamos el concepto de descodificación porque es el que más se difundió a nivel, o sea, realmente la nueva medicina tiene muchísimo tiempo, la biodescodificación también, pero la gente conoce más el concepto de biodescodificación porque hace como una síntesis. Pero aquí viene un tema, y eso es a donde vamos. Bueno, eso es como un contexto, como decía. Sin embargo, el concepto de biodescodificación, a pesar de haberse hecho muy popular, algo que hemos observado desde hace tiempo nosotros y nos hemos preocupado, vamos a decir, por este tema, por nuestra vocación científica, es
ha dejado de tener mucho rigor científico. Se ha empezado a mezclar con cosas que no tienen que ver propiamente con el origen científico de esta perspectiva de ver la enfermedad, cosa que ni está ni mal ni bien, ¿no? Como digo, acá no somos moralistas, nada más somos científicos. Entonces, a nosotros nos interesa mantener un rigor científico. ¿Qué es la ciencia? La capacidad de tener explicaciones. Pero cuando hablamos de la conciencia, necesitamos algo un poco más complejo que un laboratorio, que un microscopio, sino otra forma de entender científicamente el origen de los conflictos, que en última instancia eso es la enfermedad, y en eso nos vamos a enfocar en nuestro taller. Bueno, ¿de qué se va a tratar nuestro taller? ¿Qué aprenderemos? Acá está. ¿Cuál es el contenido del taller que vamos a ver ahora en marzo? Vamos a empezar por una reflexión sobre qué es la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad, qué es la enfermedad como concepto. Entender esto es sumamente importante. Comprender que la enfermedad parte de distintas cosmovisiones, de distintos conceptos históricos. Y esto es fundamental comprenderlo. Vamos a ir diferenciando distintas formas de observar lo que es lo que llamamos el cuerpo y por lo tanto sus malestares. Entonces, empezamos con una breve discusión de este concepto. Luego le damos un tema del que se habla poco. Se habla del proyecto Sentido, pero nada más como digo, como de esto poco que alcanzó a hacer Fletch y de lo poco que alcanzó a hacer su colega Marc Frechet. No, bueno, más allá del concepto de proyecto Sentido, la maternidad fue un tema del que nos topamos en el proceso de investigación, ¿no? La psiconeurobiología es una rama de la ciencia que llamamos transdisciplinar. ¿Qué significa transdisciplinar? Significa que nos alimentamos de distintas ramas de la ciencia. Y de la ciencia no solamente, de la ciencia reconocida como ciencia oficial, sino de la ciencia, como dije, como una construcción del conocimiento. El objetivo de la perspectiva científica es que la mayor cantidad de personas sean capaces de observar y entender lo que estamos observando. Eso es lo que llamamos evidencia. Claro, las evidencias más sencillas tienen que ver con la parte empírica, que ves, qué color es, qué textura tiene, qué sé yo. Pero hay otras formas de lograr esta validez, esta comunicación y esta capacidad de comunicar, de conectar entre seres humanos para hablar de la conciencia. Y eso es lo que vamos a experimentar un poco en el taller. El ser humano en su evolución se construye, se autoconstruye como un animal, así se autodefine, eminentemente cultural. Somos mamíferos culturales. Ser mamífero cultural implica, uno, que como animal cultural, tu cerebro está diseñado para adaptarse a un grupo y para formar parte de ese grupo. Y en el caso del humano, la base de la comunicación, la base de la supervivencia es la comunicación. Es decir, el ser humano no solo vive de su fuerza o la agilidad como la mayor parte de los animales, sino de su capacidad de comunicarse, conectarse con otros humanos, organizarse y transformar su entorno. Eso es lo que llamamos cultura. Y eso está en la base de nuestro diseño biológico. Ser mamífero, que eso es lo que tiene que ver con la maternidad, implica nacer con un cerebro incompleto, con conexiones incompletas, y que se requiere un cuidado específico para ese completarnos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, vamos a entender algo que llamamos aquí en Sanem el diseño biológico, ¿no? Vamos a hacer una reflexión sobre la maternidad como parte de este diseño biológico, desde el reconocimiento de nosotros como parte de un sistema más amplio que llamamos nuestra primera madre, la Tierra, y vamos a también a profundizar en una parte de la historia que para nosotros es el origen de los conflictos, que es esta transgresión a este proceso del diseño biológico. Entonces vamos a entender ahí un tema bien interesante, hay una parte bien emotiva ahí. Y bien, una vez visto este tema, vamos ya a presentar propiamente lo que es el modelo de entendimiento de la llamada enfermedad. Pues vamos a empezar por una lluvia de ideas, que es la biodescodificación, que hemos escuchado, que hemos entendido.
Vamos a presentar una serie de modelos que nos van a permitir ir comprendiendo el origen de la llamada enfermedad y vamos a terminar precisamente con una serie de ejemplos. Así le pusimos al ejemplo, ¿no? Dime que te duele y te diré que has vivido. Vamos a hacer un taller al final, o sea, la parte final, una vez que presentemos los distintos modelos, ¿no? Que aquí no me extiendo porque, bueno, aquí es la parte más técnica, la parte más de ir entendiendo realmente cómo funciona el proceso de enfermedad, de cada enfermedad. Y que durante toda esta explicación, claro que vamos a ir preguntando cosas, pero vamos a hacer específicamente una parte del taller donde nos vamos a dedicar solamente a preguntas a partir de los síntomas, porque para mí aquí es donde decía la de la ciencia, no hay mejor forma científica que esto, estar en un grupo que una persona diga, tengo tal síntoma, que nosotros le demos la explicación, ¿no? De lo que se vive detrás, de lo que tienden a vivir las personas detrás de que tienen este síntoma, de qué patrones de conducta, qué patrones de pensamiento, qué patrones de emociones tenemos que nos lleva a que nuestro cerebro interprete y mande estas señales al tejido específico que se nos está afectando y que la persona y ver todo el movimiento que hay en la persona cuando pues, tú al describir un tejido, al describir una función y el conflicto que le afecta, la persona se está reflejando a sí misma. Y ese es un proceso terapéutico bien bello que, bueno, ni les puedo platicar tanto porque, vamos, la experiencia es ahí, es irla viviendo, ¿vale? Entonces, bueno, de eso se trata un poco el taller, esos temas vamos a abordar, más o menos de esta manera vamos a irlo desarrollando desde este enfoque histórico, desde este enfoque cultural, pero también este enfoque, y esto es bien importante, a la mera aquí, es poco tiempo, ya tenemos un poco más de tiempo, pero la idea es irlo haciendo en este lenguaje que todos y todos vayamos comprendiendo y vayamos integrando, porque luego tenemos una idea de que la ciencia es un lenguaje rebuscado, de que hacer ciencia es meterse en aprender términos, en memorizar miles de cosas, y no. Hay un físico francés, que es un ser bien bello, que se llama Garnier, probablemente le conozcan, Garnier Mallet, que tiene que habla mucho de eso también. Él está también muy en esta línea de lo importante del lenguaje y del conocimiento científico, lo importante de liberar al cerebro de dogmas, de aprender a vivir con base en nuestro propio potencial de construir conocimiento, sobre todo de nosotros mismos y de lo que nos duele. Yo creo que no hay mayor error que ir a que alguien más te diga quién eres, güey, qué te duele, por qué te duele, ¿no? O sea, uno, tenemos que tener una mínima capacidad de autoconocimiento que es mínima, al decir solo de la enfermedad, basada en el potencial que tenemos. Entonces, precisamente, vamos, la experiencia que vamos a ir viviendo en el taller, la experiencia que vamos a ir teniendo, nos va a ir llevando a reconocer esa capacidad. Y lo que dice Gardiel es básicamente, corazón, tú eres la ciencia. La ciencia no es onda de batas, de científicos, de títulos, de universidades. No, la ciencia habla de ti. La ciencia es hablar, la ciencia es buscar comunicar, la ciencia es buscar conectar. Y vamos a vivir una experiencia de lo que llamamos aquí en SAN en un laboratorio de ciencias de la conciencia, ¿no? Pero vamos, el tema, el motivo que nos va a permitir vivir toda esta experiencia es entender cómo se originan las llamadas enfermedades, las distintas enfermedades. ¿No? Porque no solamente vamos a hablar de las enfermedades físicas, ya iremos entendiendo que enfermedades emocionales, ¿no? Que ahora hay tantas que se empiezan a reconocer más como depresión, ansiedad, bueno, tienen un origen similar, que las llamadas enfermedades de la conducta, los trastornos de la conducta tienen un origen similar, porque todo habla de una totalidad y hay que entenderlo. Entonces vamos a ir comprendiendo eso. Y bueno, eh, más o menos de eso trataría el taller. Entonces, no sé si alguien quiera comentar, preguntar algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Siéntase en libertad de abrir su micrófono, levantar la manita y yo se lo abro. Muy bien. Entonces, le regreso cámara y micrófono a nuestra anfitriona. ¿Dónde estás, mi querida? Tirín, tirín. Acá estás.
Listo. Muy bien, pues nada, pues nada más me resta pues agradecerles, agradecer su presencia, su estar acá. Recuerden, si quieren profundizar en esta información, pues nos vemos ahí en Arandas.